estamos en un nuevo episodio de Voces de Tucumán por Radio 21 AM 1120. 14 grados y 9 décimas la temperatura en este momento en la capital tucumana. 16 dice el Servicio Meteorológico Nacional que será la máxima, pero ya el sol se está haciendo presente y está un poquito más lindo. Y este viernes está con nosotros el profesor, magíster y licenciado Santiago Rex Blix para hablarnos un poco de historia, ¿no? ¿Cómo le va, profesor? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por compartir este momento con tu audiencia. Así es. Vamos a hablar mucho de historia, pero también vamos a empezar hablando de su carrera. ¿Y por qué eligió la historia? Bueno, la verdad que cuando salí del secundario, yo estudié en el gimnasio de la Universidad de Tucumán. Cuando salí de la facultad, del secundario, estaba dudando entre ciencias económicas, abogacía, historia. Arranqué de manera simultánea entre abogacía e historia, y ya en el curso de la carrera es como que me fui comprometiendo cada vez más con historia, así que terminé, digamos, dentro de ese campo, ¿no? Y cuando descubrió el mundo de la historia, ¿vio las diferencias con la abogacía? Porque siempre hay como una especie de idea de que es muy parecido o que el abogado sabe mucho de historia también. No hay muchas diferencias, o sea, básicamente la carrera de Derecho, por lo menos lo que era el plan de aquella época, digamos, momento, que ha sido modificado luego, era muy centrado en los códigos, y el caso de la historia no es una cosa mucho más general, más amplia, ¿no? Claro, sí, que lleva por todos lados. Abre un abanico mucho más amplio de posibilidades, que también las tiene incluidas a la historia jurídica, digamos, la historia del derecho como parte del quehacer del historiador, ¿no? Claro, pero como una rama dentro de esa historia, como más bien una rama general. Dentro de la historia, así es. Exactamente. Tuvo mucha experiencia y también formación en otros países, por ejemplo, el posgrado en México, ¿verdad? Bueno, eso fue una cosa muy importante una vez que me recibí de profesor de historia acá en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Se habían iniciado unas becas que daban desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para doctorados en el Colegio de México, que es una institución muy, muy importante a nivel latinoamericano, básicamente de un centro de estudio de historia muy, muy importante. Bueno, tuve la suerte de ser aceptado en una camada para realizar los estudios de posgrado allá, que fue una experiencia muy, muy interesante. Terminé viviendo casi 5 años en México, además teniendo como profesores a los que serían, no sé, los profesores más destacados de que había en aquel momento en la historia de América, sobre todo. Sí. Además de la experiencia de vivir en México, por ejemplo, tantos años. ¿Qué profesores? Sí. Bueno, Marcelo Carmagnani, Carlos Marichal, Clara Lida, Tulio Alperindongui, Ruggero Romano, ¿no? Era una gran camada. Un grupo de historiadores muy reconocidos, muy importantes, además en un centro académico muy, muy bueno. Además la experiencia de compartir con una camada que éramos 25 estudiantes, entre los cuales había 12 mexicanos y el resto éramos extranjeros de distintas partes de América Latina. Yo era el único de Argentina, pero tenía compañeros de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de España. O sea, era una experiencia muy, muy formativa, muy interesante en todos los aspectos, no solamente en los académicos, ¿no? ¿Y cómo hizo luego para poder tomar todo eso y buscar transmitirlo a sus estudiantes acá? Bueno, ahí hay una primera cuestión, es que cuando uno está en ese lugar y surgen una serie de oportunidades para quedarse o para, inclusive, tenía algunas propuestas para continuar algunos estudios en Estados Unidos, pero siempre a mí me tiró mucho mi país, mi región, y mi interés por la historia es un interés general por la historia, pero es un interés especial por nuestra historia, por entender nuestra historia y nuestro presente. Entonces, eso me llevó a mí a decidir volver, mantenerme trabajando en la Universidad de Tucumán, donde sigo trabajando hasta el día de hoy, trabajando en una cátedra de
historia social y en otra cátedra de historia de América colonial. Y justamente en estos años y en todas estas experiencias, ¿cómo ha visto y ha vivido esta evolución de cómo se va transmitiendo la historia a los estudiantes y a las diferentes camadas de estudiantes, considerando que todo va evolucionando hasta desde la tecnología, etcétera, etcétera, y los diferentes recursos que hay hoy a diferencia de hace algunos años atrás? Bueno, estamos viviendo épocas de cambios muy grandes y muy acelerados y que impactan decisivamente en todos estos aspectos que mencionas. Las motivaciones que podía tener alguien para interesarse por la historia hace 30 o 40 años atrás realmente son muy diferentes hoy. Por otra parte, los medios tradicionales de transmitir o de comunicar ese conocimiento histórico ha cambiado drásticamente. Hoy en día está primando los formatos digitales y está primando ese formato de las TikTok o YouTube, etcétera, que son necesariamente cosas muy breves. Inclusive no es solamente lo audiovisual, porque lo audiovisual ya estaba presente hace varios años, sino que ese audiovisual ha cambiado muchísimo en su formato. Hoy es necesario una comunicación muy directa, muy efectiva y muy breve. Yo tuve, por ejemplo, ocasión de trabajar con gente acá del ente de cultura de la provincia, armando algunos cortos sobre la Madrid, por ejemplo, y nosotros armamos un corto que dura 4 minutos y medio, 5 minutos, y realmente es largo. Claro. ¿Y cómo se hace para resumir todo difícil. Lo que se quiere decir sobre la Madrid en 4 minutos y siendo largo aún? Es muy difícil, pero es posible hacerlo. ¿Sí? La verdad que sí es posible, hay que ajustarse a los formatos, si no terminan siendo cosas que no cumplen con el propósito, claro. ¿no? Y entonces usted se imagina que un libro de historia académico para enfocar un tema, es un libro de 250, 300 páginas. Bueno, ese formato obviamente se mantiene y se va a mantener por siempre porque es donde está la erudición, donde está la generación del conocimiento. Pero para transmitir eso no basta hacer un manual o hacer un libro, como yo también tuve la experiencia de hacer un libro de divulgación sobre la historia de Tucumán o sobre la batalla de Tucumán. Pero hoy en día más importancia tienen las participaciones que tenemos los historiadores en este mundo de las redes, en el mundo de YouTube o TikTok, etcétera, ¿no? Ni siquiera te diría ya la intervención en documentales clásicos, digamos, que duran 40 minutos, 50 minutos y que se entrevistan a varios historiadores. He participado en algunas experiencias así con Canal Encuentro y entre otros. Pero indudablemente hoy hay que buscar otras formas alternativas que están asociadas a comunicaciones muy breves, de 1 minuto, de 2 minutos, donde se pueda llegar al núcleo del interés de la cuestión que nos preocupe, que queremos transmitir. Y realmente es que requiere un ejercicio muy complejo, ¿no? Por un lado ya es complicado el escribir para el gran público. En general el historiador académico está muy acostumbrado para escribir para el círculo académico, que es el que convalida, el que refuta o confirma sus hipótesis o sus teorías. Y además el que sabe de eso que sabe y que específicamente. tiene un nivel de conocimiento muy elevado sobre el tema que se está analizando, discutiendo. Entonces, ya escribir para el gran público es un desafío importante. Y ahora ese desafío se agrega que ya hay que buscar formas alternativas que tienen que ser mucho más breves, mucho más rápidas, mucho más dinámicas y mucho más acordes a lo que son los intereses que tenemos hoy ni siquiera te diría las nuevas generaciones, los intereses generales que hay hoy en día, ¿no? Sí, de la inmediatez, del saber rápido, del no perder tiempo y además de querer tener respuestas. De tener la respuesta inmediata, rápida, una noción de un problema, para inmediatamente pasar a ver otra cosa, no detenerse mucho. Es un mundo, digamos, donde realmente implica un desafío muy grande para los historiadores encontrar los medios eficaces de transmitir o de difundir conocimientos históricos rigurosos, pero en este formato, ¿no? Claro, en este formato nuevo y tan cambiante, porque incluso la misma tecnología hace que
Bueno, es el cambio permanente, sí, efectivamente. todo el ¿no? tiempo. Así Así es. ¿Y hay interés de la gente por saber historia? Yo creo que a lo largo de los años los intereses por saber historia han ido variando. Tradicionalmente, para hacer una perspectiva histórica, el interés por la historia en el siglo XIX básicamente era un interés que se basaba en una apetencia, en un ánimo fundacional, era la necesidad de encontrar los orígenes de nuestra nacionalidad, reforzarlos, fundarlos para sostener el proyecto colectivo de creación de los estados nacionales. Sí. Esa era la motivación principal, digamos así, del saber historia. Del saber historia o del rol de la historia en las sociedades latinoamericanas del siglo XIX. Sí. Junto con ese conocimiento histórico venía asociado la construcción de un panteón de héroes, quiénes van a estar en ese lugar como héroes y quiénes no, que eso es un proceso que, bueno, se dio en la Argentina y se dio en la mayoría de los países que surgieron del derrumbe del Imperio Español, ¿no es cierto?, en el siglo XIX. Sí. En el siglo XX, bueno, las cosas cambiaron un poco, hubo una preocupación de la historia más por comprender los conflictos sociales, una idea de entender la historia para entender el presente y para poder actuar sobre ese presente. Y bueno, y hoy en día yo no tengo mucha claridad respecto a cuáles son los intereses que tiene la gente por la historia hoy. Sí. Yo creo que hay una necesidad de reforzar una identidad que siempre aparece. Hay una preocupación estatal por reivindicar ciertas figuras del pasado que a su vez remiten a convalidar actuaciones del presente, porque claro. Sí, se está buscando un recurso constante de reflotar ideas. Por ejemplo, la figura de Alberdi constantemente hoy es mencionada como muchos tantos, ¿no? Digamos que como historiador nosotros tenemos mucha cautela frente a estos usos de la historia. Tomar la historia como un relato instrumental para resolver un conflicto del presente. Bueno, hay una delgada línea, digamos, que separa lo que es el conocimiento histórico de lo que puede ser una suerte de propaganda o de publicidad. Sí. Lo cual no quiere decir que el historiador no esté absolutamente consciente que el pasado está vivo, que el pasado está constantemente siendo interpelado desde el presente y que el pasado se va transformando en función de las preguntas que se le hacen desde el presente. Claro. Sí. Esa es un consenso, digamos, que hay entre la comunidad académica de historiadores de que eso es algo indudable, pero eso está más asociado a cuáles son las preguntas que el presente le hace al pasado, que están relativas a temas de cuáles son los temas que se resultan acuciantes como sociedad para resolver en el presente. Para poner algunos ejemplos breves, el avance de los feminismos, por ejemplo, ha hecho que el tema de las preocupaciones sobre el papel de las mujeres en la sociedad, etcétera, sea una preocupación presente, y entonces hay un montón de historiadores que se vuelcan a trabajar en ese tema. O temas de historia ambiental, la preocupación que tiene la sociedad global hoy respecto al cambio climático, etcétera, hace que la preocupación por el ambiente se traslade hacia el pasado y se pregunten sobre... Bueno, esa dinámica va asociada a cosas muy distintas, a decir, a mí me conviene tomar tal aspecto de Belgrano para reivindicar la política que yo estoy llevando hoy en día, o como está sucediendo hoy, reivindicar a una figura indudable que tiene un mérito propio para estar entre los más grandes, digamos, forjadores de nuestra historia, que es Alberdi. Sí. Pero bueno, siempre son lecturas un poco sesgadas las que se hacen, ¿no? O sea, se resaltan ciertos aspectos de los discursos de Alberdi o del pensamiento de Alberdi y se omiten o se ocultan otros según las conveniencias políticas del momento. Claro, bueno, para convalidar determinadas cuestiones. Eso no le hace bien ni a la historia ni a la política. Exacto. Ni al presente ni al pasado. O sea, la verdad es que como historiadores nosotros siempre nos planteamos que nuestro propósito central es ir a la historia para tener elementos para comprender el presente. Y ese comprender el presente implica
no una visión distorsionada o sesgada del pasado, sino una visión que realmente aporte una comprensión, ¿no? Con todos sus matices. Obviamente no existe una objetividad o una verdad única, ni en la historia, ni en ninguna otra disciplina, porque esa también es otra cuestión que a lo mejor el público general no está tan interiorizado. Exactamente, ese es un punto clave, me parece, porque es como que sí, se busca el quién tiene la verdad, pero desde la historia no se busca una única verdad. No hay una única verdad ni en la historia ni en ninguna otra ciencia. Exacto. O sea, después de la física cuántica y de los principios de la incerteza y de la incertidumbre, no hay ninguna disciplina científica que tenga una verdad absoluta. Exactamente. Ni las ciencias sociales, obviamente, que siempre estuvo más claro que no la tenían tan marcadamente, pero antes se creía que las otras ciencias, las llamadas ciencias duras, sí lo tenían. Bueno, ni uno ni otro. Ahora, eso no significa que cualquier afirmación es verdadera. Claro. Eso tampoco significa que cualquier afirmación es verdadera, todo conocimiento histórico tiene que ser validado por una metodología de trabajo, por un respaldo en fuentes, por el debate y la convalidación de las comunidades científicas, ¿no? Ese es básicamente el camino. La forma, sí. No es que nos sentamos en un café y para mí la Revolución de Mayo fue una revolución burguesa, para vos fue una revolución marxista, y para otros fue una revolución peronista, y para otros fue una revolución libertaria, y todo vale y todo es verdad. No es así tampoco, ¿no? Claro, exacto. Y es bueno dejar eso en claro, ¿no? Porque a veces se piensa, y me parece que está como instalado eso de que esto es verdadero y esto es falso, y no es tan fácil el análisis. Y por otra parte está muy instalada la idea de que según la perspectiva todo vale. Claro, sí, también. Si bien no podemos caer en el otro extremo de plantear de que hay una única interpretación posible, una única forma de analizar o de entender un problema histórico, no podemos caer en el otro extremo de creer que cualquier interpretación vale, porque hay un conjunto de elementos que hacen que la historia sea una ciencia también. Exactamente. ¿No? Entonces, como cualquier ciencia, tiene sus métodos de validación, tiene sus métodos de investigación, tiene sus métodos de comprobación, etcétera, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a una pequeña tanda y en minutos vamos a seguir conversando con el profesor Santiago Bliss, pero ya adentrándonos un poco más a el trabajo en la historia de Tucumán, el último libro que presentó, y también para hablar un poquito de las fechas patrias que ya se nos vienen, que queda muy poquito. En minutos más seguimos aquí en Voces de Tucumán por Radio 21. Hoy hemos firmado un convenio que es una caricia al alma, como es el hecho de firmar el convenio de Tucumán Mascota en todo lo que tiene que ver vacunación, castración, desparasitar o cualquier tratamiento sanitario que se pueda hacer. Hemos firmado con 10 municipios. Desde hoy, desde el Salón Blanco, salimos a reforzar lo que se viene haciendo, pero fundamentalmente llegando a todo el territorio provincial. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2,25 litros del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos. En mi gestión nada se improvisa, todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio Elena White, pavimentando, también poniendo toda la señaléctrica, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial.
Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Con gran entusiasmo realizamos la firma de un importante convenio de cooperación entre el ERCEP y la Municipalidad de Las Taritas. Esta nueva oficina tiene como objetivo establecer acciones de colaboración para el asesoramiento, atención y recepción de reclamos de los usuarios de servicios como el agua, saneamiento y energía eléctrica. Esto representa un avance significativo para mejorar los servicios públicos y proteger los derechos de los consumidores de nuestra ciudad y comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con mi equipo para el beneficio de nuestra ciudad. Intendenta Marta Nájar, legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Disciplina, compromiso, constancia, pasión, independencia. Aunque tropieces, lo que importa es seguir adelante. No se trata solo de llegar a la meta, sino del recorrido. Cada kilómetro es testimonio de nuestra determinación y trabajo. Corremos con orgullo, con pasión y por nuestra historia. Corremos para demostrar que juntos podemos avanzar hacia la ciudad que queremos. Maratón Independencia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos. Planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad, porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. De la mañana, 31 minutos, seguimos en Voces de Tucumán y ahora sí me gustaría que hablemos bien de este proceso, mejor dicho de esta obra, Batalla de Tucumán, 1812 a 2012. ¿Es el periodo? No. ¿O no? ¿Cuál es el periodo? La fecha conmemorativa, es una obra sobre la batalla de Tucumán que se la realizó con motivo del bicentenario de la batalla. Por eso es que tiene el año 2012, de ese 2012. Sí. Esa es una obra específicamente sobre el desarrollo de la batalla de Tucumán, bien, nada más. ¿Por qué eligió ese tema específico? Bueno, la verdad que fue una oportunidad en muchos sentidos, o en el mejor sentido de la palabra, sentido de la oportunidad. Yo había publicado un par de años antes, en el 2010, había publicado con el editorial de la Feria del Libro una obra de divulgación sobre la historia de Tucumán. Sí. Se llama Tucumán, una historia para todos, de los orígenes al centenario, una historia que abarcaba desde los inicios de nuestra historia hasta el centenario de 1910, con la idea de hacer un segundo tomo que va a ser Tucumán entre dos centenarios, 1910-2010. Bueno, yo había hecho esa obra en el año 2010 y en el 2011 el editor Mario Kocher de la Feria del Libro me convoca
porque con la idea de que al año siguiente, en el 2012, se iba iba a ser el bicentenario de la batalla de Tucumán, y que sería bueno que tengamos una obra sobre la batalla de Tucumán con un formato atractivo, que sea como un libro objeto, que pueda servir como no solamente para su lectura, sino además también como una obra estética en cuanto a sus ilustraciones, a su formato, que es un formato como tapa dura, formato cuadrado, así distinto de otros libros. Claro, el libro tradicional, digamos. Y bueno, me encomendó la tarea de que le escriba, y fue una experiencia muy interesante, no solamente la escritura, digamos, del libro de la batalla de Tucumán, sino las repercusiones que tuvo. Por eso decía de la palabra oportunidad en el mejor sentido de esa palabra, porque cuando llegó el aniversario, digamos, el bicentenario, la única obra que había disponible era esa. Claro. Mientras el resto, digamos, de la comunidad de historiadores o de editores estaban empezando a ver qué podían publicar con motivo de la batalla de Tucumán, ya la obra estaba circulando en el mercado, digamos, ¿no? Entonces eso me permitió a mí, no sé, dar, digo yo exagerando, pero no sé, 200, 300 charlas en los lugares más variados sobre la batalla de Tucumán. Cuando digo lugares variados me refiero a, no sé, experiencias desde una maestra jardinera que me pide si le podría ir a contar la historia de la batalla a los chiquitos de 4 años, a centros de jubilados, a ámbitos académicos, lo presentamos en un montón de lugares, o sea que fue una experiencia muy, muy interesante, porque es una obra además que pone en valor, y en su justo valor, según entiendo yo, la significación y la importancia que tuvo la batalla de Tucumán para el desarrollo del proceso de la independencia, no solamente del Río de la Plata, sino de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de investigación y con qué se fue encontrando? ¿Hubo quizás algo que lo haya sorprendido, que haya encontrado en la investigación? No al nivel de sorprenderme. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, es una obra también que tiene un formato de divulgación, o sea que no solamente es importante el rigor histórico, sino también es importante cómo se lo expresa para que sea accesible al gran público. La investigación me basé fundamentalmente en las memorias que existen, no sé, la memoria del general Paz, para citar algunas, y otra documentación que pude ir recabando, y la verdad es que de toda esa lectura y del análisis de todas las fuentes que pude consultar, se resalta muchísimo la significación que tuvo la batalla, no solamente para la historia de la independencia del Río de la Plata, sino también para las transformaciones que provocó en la propia región del Tucumán, el hecho de, no solamente del triunfo en 1812, sino el hecho de que en los años siguientes se haya generado en este lugar como un baluarte donde se asentó el Ejército del Norte. La presencia de ese ejército durante tantos años, en la década del 20, años del Congreso, por supuesto, de Tucumán también, que declara la independencia, eso le dio una particular fisonomía a los conflictos políticos y a los conflictos sociales en el Tucumán de la primera mitad del siglo XIX. Sí, y en este proceso, ¿cómo ve y qué piensa de la figura de Manuel Belgrano? Bueno, es una figura muy entrañable, merecidamente ocupa el lugar que ocupa entre nuestros héroes nacionales, y lo que más destaco yo de la figura de Belgrano es su valentía, pero por sobre todo la capacidad que tenía para sobreponerse a los fracasos, porque nosotros nos focalizamos mucho en el Belgrano del triunfo en Tucumán o del triunfo en Salta, pero cuando uno analiza lo que fue el itinerario de toda la actuación pública de Belgrano después del estallido, digamos, del movimiento de independencia en 1810,
¿qué es lo que uno se encuentra con una persona que se ha formado para ser un académico, para ser un jurista, un hombre muy ilustrado, muy culto, que realmente cuando pensaba en su futuro se imaginaba a sí mismo como un jurista, un escritor de ensayos? Estallan los movimientos de mayo de 1810 y necesitan, le dan el mando de unas tropas para que vayan al Paraguay. Sí. La primera campaña que él va al Paraguay fracasa, tiene las derrotas de Tacuarí y Paraguarí, regresa con un ejército diezmado, además unos ejércitos que no debemos entenderlos como los ejércitos modernos, eran más que ejércitos, eran conjunto de vecinos, de ciudadanos que se alistaban para defender un ideal político, claro, más que una cuestión puramente militar. Le encomiendan luego que vaya a buscar los despojos del ejército del norte que había sido derrotado en Huaqui, en el límite actual de Bolivia y Perú, para traerlo hasta Córdoba, lo cual no era una misión ni honrosa ni decorosa, claro, era mandarlo a él a una misión, digamos, condenada a un fracaso. Lo que es mantener un ejército en fuga es una cuestión muy desgastante, muy compleja. Él asume esa tarea, cambia completamente la perspectiva de las tropas, participa de lo que luego se llamó el éxodo jujeño. Cuando llega a Tucumán dice: yo no voy a seguir yendo hasta Córdoba porque eso es una derrota definitiva, no vamos a llegar con nadie a Córdoba porque en cada pueblo se van fugando los soldados, los caballos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos enfrentarnos al ejército. Y desde Buenos Aires le decían: no, usted no puede hacerlo porque tiene órdenes estrictas, tiene que venir hasta Córdoba porque va a perder lo poco que le queda. Claro. Que era, por otra parte, una actitud de una cierta prudencia, porque realmente era un ejército diezmado, con la moral por el suelo, y que además tenía menos de la mitad de los combatientes que tenía el ejército perseguidor, digamos, de Pío Tristán. Entonces esa decisión absolutamente audaz, arriesgada, donde puso en juego absolutamente su vida, porque para cazar él en Tucumán lo más probable es que hubiera sido fusilado, porque estaba desobedeciendo órdenes expresas. Nos muestran la personalidad de Manuel Belgrano. Luego del triunfo de Tucumán, tiene el triunfo en la batalla de Salta en febrero de 1813, vuelve al Alto Perú, donde nuevamente es derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, vuelve, pero aún así no queda, no se arredra y comienza a gestionar lo que va a ser la convocatoria del Congreso de Tucumán de 1816, viaja a Inglaterra como una suerte de embajador de la revolución. O sea, toda su vida estuvo sobreponiéndose a las adversidades, a los fracasos, y yo creo que esa es una cosa muy, muy importante de la personalidad de Manuel Belgrano. Y el final de su vida, en el que muchos vimos quizás en una serie, el hecho de que termina él solo, pobre, enfermo, etcétera, etcétera. ¿Por qué fue así? Si fue tan importante, tuvo un rol tan importante en este momento para la revolución y para el proceso de la independencia. Nosotros hicimos también juntamente con Andrés D'Andrea en el ente y con el Teatro Estable de la provincia durante la pandemia, un radioteatro donde ficcionamos un poco una suerte de las memorias de Belgrano, donde él cuenta toda su vida. Salió en 5 capítulos de más o menos 25, 30 minutos cada uno, que si alguno está interesado puede buscarlo, están en YouTube, se llama Belgrano Mis Memorias. En ese radioteatro nosotros lo hacemos comenzar la obra en el momento que él está muriendo, en 1820. Y a partir de allí va recordando distintos momentos de su vida, yendo y volviendo, digamos, del pasado al presente. Las circunstancias de la muerte de Belgrano efectivamente son, como la mayoría de la gente lo sabe hoy, olvidado. Prácticamente no salió una mínima mención, hubo en la prensa, digamos, después del fallecimiento de Belgrano, y tiene que ver con lo que fueron esos años tan turbulentos de esa década de 1810 a 1820, que
efectivamente la gente no apreciaba en ese momento la importancia que tuvieron los triunfos de Belgrano, no apreciaban la importancia que tuvo la creación de la bandera, o no apreciaban la importancia que tuvo el mensaje que él deja hacia la posteridad en relación a la importancia de la educación, a la importancia del desarrollo económico, a la importancia del crecimiento general, digamos, de las sociedades, ¿no? Pero efectivamente muere en las condiciones que la gente normalmente se lo vincula. Sí. Sí. Y después, otro de los temas vinculados a la batalla de Tucumán y que todos conocemos tradicionalmente es el rol que habría ocupado la Virgen de la Merced en esto, y hay también como mucha leyenda, ¿Cuál es la versión que podemos comprobar, digamos, desde la historia? Desde un punto de vista histórico, lo que corresponde decir primero para contextualizar esta situación es que era muy frecuente entre los diferentes ejércitos que combatieron durante la independencia en Hispanoamérica, pero también ocurrió lo mismo en Europa, pero para hablar del caso de Hispanoamérica, era muy frecuente que los ejércitos tomaran a una figura religiosa como su protector. Bien. Era muy frecuente, o sea, no es el único caso de la Virgen de la Merced. Sí. ¿Por qué lo hacían? Bueno, por un lado, no hay que desconocer que se trataba de una época donde las convicciones y la profesión de fe religiosas eran mucho más difundidas entre la sociedad de lo que son hoy en día. Sí. Eso es una cosa indudable. Pero por otro lado, cuando se plantean las guerras de independencia, hay, para usar una palabra que les gusta mucho usar hoy en día a nuestros políticos, hay una batalla cultural. Ajá, bien. En el sentido que los realistas sostienen que los insurgentes, los revolucionarios, no solamente quieren cambiar la forma de gobierno o limitar o reemplazar la autoridad del monarca, sino que además son herejes, que quieren atacar a la religión católica. Ese es un discurso que está muy presente en los bandos realistas, no solamente en el caso de La Plata, en México, en el Perú, en todos lados pasó exactamente lo mismo. Entonces, cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, una de las primeras cosas que él hace es sumarla a la advocación de la Virgen, y de esta manera cohesionar a las tropas y demostrar a propios y extraños, a propios y ajenos, que estos ejércitos no están peleando en contra de la religión, que ellos están peleando por un objetivo político que es distinto. Exacto. Y que se dan dentro del marco de de la misma fe, digamos, que no les cabe la acusación de hereje o de que están en contra de la religión. Tan es así esto que cuando Belgrano le escribe años después a San Martín, que estaba ya organizando el cruce de los Andes, digamos, desde Cuyo, Belgrano le dice expresamente en una carta que sería muy conveniente que él eligiera una virgen para que sea la protectora de su ejército, porque eso le va a asegurar el apoyo y el respaldo y la disciplina de las tropas y demás. Ese es el contexto general del papel de las vírgenes generales, digamos, en los ejércitos. En el caso puntual de la batalla de Tucumán, fue una batalla tan dispar, donde había tantos desequilibrios entre un bando y otro, prácticamente doblaban el número, digamos, los realistas a los patriotas. Fue una batalla de un trámite tan confuso, en el sentido que se despliegan las tropas de Belgrano esperándolos a los realistas. Bueno, primero pensaban que iban a entrar por el norte de la ciudad, finalmente terminan entrando por el sur, no vamos a ir en tantos detalles para que no se nos vaya el tiempo. Lo cierto es que se despliegan las tropas y cuando arranca la batalla, una parte de las tropas patriotas, las que están ubicadas, digamos, a la derecha de Belgrano, atacan, avanzan y hacen retroceder a las tropas contrarias, digamos, y las sacan del campo de batalla. O sea que les va muy bien, para decirlo en corto, ¿no es cierto?, al ala derecha. Pero en el ala izquierda ocurre exactamente lo contrario. Bien. Los realistas desplazan por completo a los patriotas. Entonces,
si se le preguntaba a los que estaban del lado izquierdo era todo un desastre, si le preguntaban a los de la derecha era todo bárbaro. Bueno, lo cierto es que en un momento dado ni Belgrano ni Pío Tristán saben quién es el que está ganando, quién es el que ha perdido, porque Claro. era una gran confusión. Tan es así que Belgrano ya decide en un momento dado retirarse, replegarse, se van camino hacia el río Salí, y allí lo manda al general Paz a que vuelva a la ciudad para averiguar qué ha pasado. Y ahí se entera que esa ala derecha de los famosos decididos que estaban al mando de Balcarce, Sí. habían tomado el convoy que venía por detrás de los realistas, donde estaban la mayoría de las armas, pertrechos y demás, y los tenían en la plaza de la ciudad, y que ellos habían triunfado. Eso ocurre a la noche del día 24 de septiembre. A la mañana siguiente, el día 25, vuelve Belgrano hacia la ciudad con el propósito de terminar, digamos, de derrotarlo a los realistas, y ahí ya Pío Tristán evalúa las pérdidas que ha tenido y decide ya replegarse. Sí. Ese trámite tan complejo, tan confuso, no digo no Sí. complejo, tan confuso, hizo que muchos pensaran que la única forma de triunfar tenía que ser con la ayuda De la Virgen. Ujú. Y de ahí surge la idea de que hubo una ayuda divina, digamos, para el triunfo. Está la anécdota de las mangas de langostas, pero que la verdad que yo no puedo encontrar evidencia histórica que lo justifique, ¿no? Ujú. Sí, claro, pero bueno, está todo vinculado. ¿Qué importancia tuvo esta batalla ya viniendo hacia el 9 de julio y en sí a la declaración de la independencia? Para que nuestros oyentes se ubiquen en el año que se da la batalla de Tucumán, Sí. Los patriotas estaban fuertes en Buenos Aires, Sí. y en algunas zonas de lo que llamamos hoy el litoral argentino, y les estaba yendo muy mal en el Alto Perú, en lo que sería actualmente Bolivia, les estaba yendo muy mal en el Perú, les estaba yendo mal en ese momento en Venezuela, les estaba yendo mal en México. O sea que la marcha de los movimientos de independencia estaban en una fase crítica, les estaba yendo muy mal. El avance de los realistas era con un ejército muy fuerte, que venían desde la región desde el Perú y desde el Alto Perú, bajando hacia el sur con la idea de llegar a Buenos Aires y sofocar uno de los últimos levantamientos que quedaba más o menos vivo, digamos, en el año 1812. La batalla de Tucumán permite frenar eso, cortar eso de cuajo. ¿Por qué? Porque cuando Pío Tristán resuelve abandonar Tucumán y ya marchar hacia Salta, que luego va a ser derrotado en Salta, de hecho ya nunca más las tropas realistas pudieron pasar desde Tucumán hacia el sur. Entonces eso generó una amplia protección, digamos así, a el experimento que se estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires de la creación de un gobierno patrio y demás. Entonces, y esto también permitió que San Martín pudiera idear su plan de ya no entrar al Perú por el Alto Perú, que había conducido ya a muchas campañas que habían fracasado, sino hacerlo desde Chile. Pero de no haber existido el triunfo en la batalla de Tucumán, esto hubiera sido imposible de lograr. Por eso es que se dice que la batalla de Tucumán es una de las madres de las batallas de la independencia de Hispanoamérica, porque fue la que permitió, digamos, que avance el proceso independentista. Y a su vez preparó el camino para que se pueda convocar al Congreso de Tucumán en 1816, que con la participación del propio Belgrano, de San Martín y de Bernabé Arauz. Ahora ya estamos, ya para ir cerrando, bueno, quedan pocos minutos, estamos a pocos días ya de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán. Y justamente, ¿por qué se eligió Tucumán? Porque a veces es como que muchos se preguntan ¿por qué Tucumán? ¿Y cuál fue la razón? Miren, para que ustedes tengan una idea de cómo cambian las cosas, esta pregunta que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, ¿por qué han elegido Tucumán? Nadie se lo preguntó en 1816. Claro. ¿Por qué nadie se lo preguntó en 1816? Porque era absolutamente lógico que se hiciera ese congreso aquí en Tucumán. En aquella época nuestro territorio era mucho más amplio de lo que es la Argentina de hoy. El núcleo económico principal no estaba en Buenos Aires, sino que estaba en el norte, estaba básicamente en la producción minera del Alto Perú, básicamente lo que es Bolivia hoy.
el Tucumán quedaba en el centro de esa región. Entonces, desde un punto de vista geográfico, era como muy conveniente que fuera en Tucumán. Eso es por el lado, digamos, de la practicidad de la convocatoria del Congreso. Pero había razones de orden político institucionales también. Era una forma de reconocer el mérito que había tenido la ciudad de Tucumán en el proceso de la batalla de Tucumán. Sí. Eso hace que cuando se elija diputados para la Asamblea del año 13, Tucumán elige el doble de diputados que el resto de las provincias, gracias a el reconocimiento, digamos, a la función que habían cumplido. Sí. Y la idea de que el Congreso se hiciera acá en Tucumán es un poco también convalidar esa idea de esa importancia que había tenido Tucumán para ese entonces. Luego ustedes van a escuchar muchas veces, ya no me quiero extender más, que decían, bueno, que llegó los viajeros a romper la calma de esta ciudad tan tranquila, y que ahora estaban sorprendidos porque venía gente de afuera. Claro. Tucumán siempre fue, a lo largo de todo el periodo colonial, un centro comercial, donde la presencia de forasteros que venían a hacer, comprar y vender productos, digamos, para llevar al Alto Perú, era absolutamente frecuente. Tan es así que todas las casas de las principales casas de la ciudad de Tucumán, en torno a la Plaza Independencia y las cuadras adyacentes, todas las casas tenían habitaciones especiales donde se alojaban estos forasteros que venían permanentemente. Entonces, esa idea que está muy popularizada en las escuelas de decir, la calma de esa ciudad fue sorprendida con gente extraña, con carruajes que no conocían. No, la verdad es que eso no fue ninguna sorpresa, era muy común para la ciudad. Claro. Bien, ahora, y ya para lo último, me gustaría que me haga una reflexión acerca de ¿cuál es hoy la importancia de lo que nosotros tenemos que valorar justamente de este nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, para nosotros también como tucumanos, y que estamos a muy poquitos días de una nueva fecha, de un nuevo 9 de julio? Yo creo que la Declaración de la Independencia nos deja muchos mensajes. Para no extenderme tanto, diría que hay uno central, que es cuando se analiza lo que era la coyuntura internacional en 1816, todo desaconsejaba que se hiciera una declaración de independencia. Sí. El contexto internacional no voy a abundar ahora, pero era absolutamente desfavorable por lo que estaba pasando en Europa. Sí. Se estaban restaurando las monarquías. Lo peor que podía pasar era hacer una declaración de independencia. Cuando se analiza desde el punto de vista de la marcha, de la guerra, de la independencia, todo indicaba que la guerra se la perdía. Sí. O sea que tampoco se aconsejaba hacer una independencia. Entonces, el mensaje que yo creo que nosotros tenemos que tomar, y que lo debería tomar nuestra dirigencia política, es que cuando las decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta las convicciones y los valores y no pensando en el corto plazo. Si los congresistas de 1816 hubieran estado pensando en el corto plazo, ninguno hubiera convocado a un Congreso de Tucumán, porque las posibilidades de que esa experiencia fracasara eran mucho más altas de que triunfara. Y sin embargo lo hicieron, y sin embargo dieron un paso fundamental para consolidar lo que luego fue la formación del Estado argentino. Bien. Muchísimas gracias, profesor, por haber venido. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos de Voces de Tucumán para un nuevo encuentro ya la próxima semana. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Y ahora sí, los dejamos en Radio 21 con la mejor música. Hoy hemos firmado un convenio que es una caricia al alma, como es el hecho de firmar el convenio de Tucumán Mascota en todo lo que tiene que ver vacunación, castración, desparasitar o cualquier tratamiento sanitario que se pueda hacer. Hemos firmado con 10 municipios. Desde hoy, desde el Salón Blanco, salimos a reforzar lo que se viene haciendo, pero fundamentalmente llegando a todo el territorio provincial. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Desde junio, bajamos y congelamos el precio por 3 meses. Lleva una seco de 2 litros y cuarto del sabor que quieras por solo 1.000 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.000 pesos. Seco se compromete con vos.
En mi gestión nada se improvisa. Todo se planifica y se ejecuta. Por eso quiero contarles que hoy estamos en el barrio Elena White, pavimentando, también poniendo toda la señaléctrica, los nombres de las calles y también los números de sus casas. Esas son las cosas que seguimos haciendo y queremos continuar trabajando en cada uno de los barrios de San Miguel de Tucumán para llevarle soluciones al vecino. Es la única manera que podemos llegar a la ciudad que queremos. Concepción recuperó la autonomía perdida. En enero de 2024, la municipalidad decidió no firmar el acuerdo fiscal municipal y culminar esta etapa que duró más de 20 años con el gobierno provincial. Los vecinos ratificaron el rumbo para Concepción, exigiendo calidad de vida y trabajar para ser la mejor ciudad. Es la única municipalidad que no tiene deuda, ni con el Estado provincial, ni con bancos, ni con proveedores, ni con nadie. Por lo tanto, es dueña de su propio destino, porque el futuro de esta gran ciudad depende del manejo responsable de los fondos públicos. Se trabaja para un municipio innovador e inteligente, para atraer inversores que brindarán oportunidades laborales a muchos jóvenes, adultos y familias. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. Con gran entusiasmo realizamos la firma de un importante convenio de cooperación entre el ERCEP y la Municipalidad de Las Taritas. Esta nueva oficina tiene como objetivo establecer acciones de colaboración para el asesoramiento, atención y recepción de reclamos de los usuarios de servicios como el agua, saneamiento y energía eléctrica. Esto representa un avance significativo para mejorar los servicios públicos y proteger los derechos de los consumidores de nuestra ciudad y comunidades vecinas. Seguiremos trabajando con mi equipo para el beneficio de nuestra ciudad. Intendenta Marta Nájar. Legislador Carlos Nájar. Sale el sol. Disciplina, compromiso, constancia, pasión, independencia. Aunque tropieces, lo que importa es seguir adelante. No se trata solo de llegar a la meta, sino del recorrido. Cada kilómetro es testimonio de nuestra determinación y trabajo. Corremos con orgullo, con pasión y por nuestra historia. Corremos para demostrar que juntos podemos avanzar hacia la ciudad que queremos. Maratón Independencia. San Miguel de Tucumán, la ciudad que queremos. Hace más de 30 años que en San Miguel de Tucumán no se hace este tipo de trabajo. Nosotros en nuestra gestión no improvisamos. Planificamos, ejecutamos y controlamos. Por eso empezamos con este plan de poda responsable y controlada en toda nuestra ciudad, porque vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos.